Creo que todos allí quedaron conmovidos hasta las lágrimas y, al salir, pensé para mí mismo: ojalá hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. El palacio permanecía en silencio, aunque la tensión se percibía en cada rincón. Los ojos de Camila ardían de furia mientras Carlos extendía la mano hacia el collar, esa joya que se había convertido en su corona de orgullo. «¡No puedes arrebatármelo!», gritó, y su voz resonó por los pasillos dorados. Entre la corte comenzaron a correr murmullos de escándalo, mientras la prensa esperaba ansiosa un destello de drama real. Bajo el candelabro, el collar brillaba más que una simple joya. Era poder, recuerdo y obsesión al mismo tiempo. Todo lo que Camila había luchado por mantener estaba ahora al borde del desastre. Era un collar con un secreto oscuro. Bajo las luces doradas del salón del palacio, sus gemas captaban la mirada de todos los que osaban mirarlo. No era una pieza cualquiera. Para el mundo exterior, resplandecía como un tesoro real, pero dentro del palacio, los susurros contaban que simbolizaba un amor prohibido. Detrás de su brillo, se ocultaba una historia llena de celos, poder y traición. Cordiera hablaba en tonos bajos mientras la reina consorte lo lucía con orgullo. «Ese collar tiene historia», murmuraba una voz en los corredores. «No es solo oro y piedras, es fuego. Si las joyas pudieran hablar, esa gritaría», respondía otra. Cada vez que aparecía, el aire se volvía pesado, porque su resplandor cargaba con secretos demasiado peligrosos para ser pronunciados. El collar era más que belleza, era obsesión. Había pasado de mano en mano, nunca sin dolor. Miradas furtivas hacia él, recuerdos de quienes conocían su pasado, y las miradas incómodas de los jóvenes reales le daban vida más allá de su brillo. No era solo un adorno, era una sombra que seguía a quienes lo llevaban. Prometía devoción y, al mismo tiempo, susurraba traición. Brillaba con honor, pero cargaba deshonra. Para Camila, era más que un tesoro. Era la prueba de su lugar, la confirmación de que había conquistado lo que una vez perteneció a otra. Sin saberlo, ese mismo collar que tanto defendía, pronto se convertiría en la cadena que la arrastraría al desaliento. La historia del collar se remontaba siglos atrás, más de lo que muchos querían admitir. Algunos decían que era una reliquia real, un regalo de tiempos antiguos con gemas traídas de tierras lejanas. Otros susurraban que Carlos se lo había entregado en secreto mucho antes de los votos rotos, antes de que los mundos colisionaran. Algunos juraban que había pertenecido a Diana, la princesa querida que soportaba su dolor con dignidad. No era un diseño sencillo. Cada gema estaba tallada con cuidado. Cada eslabón de oro tenía peso. Brillaba con una luz azul, como el agua bajo la luna, pero su fuego podía quemar. Con solo mirarlo se sentía su historia, gloriosa y cruel. Cuando Camila lo tocaba, su corazón se aceleraba. «Esto es mío», susurró una vez, rozando las piedras con los dedos. Para ella, no era un adorno. Era su escudo, su armadura, la prueba de que había salido de las sombras hacia el salón del trono. Sin él, temía volver a ser la mujer invisible al borde de todo. El collar le daba valor. En los banquetes levantaba el mentón y apoyaba su mano con orgullo sobre las gemas, desafiando a cualquiera a cuestionarla. Pero tras su sonrisa había una súplica silenciosa. «No me lo quites, no me despojes de lo que he luchado por mantener». El destino, sin embargo, tiene maneras crueles de recordarle a las reinas que las joyas también pueden herir. La pieza que tanto valoraba pronto la uniría no a la gloria, sino al fantasma que se negaba a descansar, la sombra de Diana. El nombre de Diana flotaba por el palacio como un suspiro. Aunque ausente, su memoria se negaba a marcharse. Dondequiera que Camila mirara, sentía su presencia, en los labios del público, en los rostros de los príncipes y, más dolorosamente, en el collar que ahora llevaba. Muchos preguntaban en voz baja: ¿este collar alguna vez fue destinado a Diana? La pregunta ardía, pero nunca se respondía en voz alta. Se decía que Carlos lo había elegido hacía tiempo, un regalo para la mujer que había capturado el corazón del mundo. Pero el destino torció las cosas, y lo que debía ser un símbolo de amor para Diana, terminó rodeando el cuello de Camila. Cada vez que lo veía, una dama de compañía susurraba: «Parece que lleva la corona de Diana disfrazada». La idea atormentaba a Camila, aunque intentaba ocultarlo. A menudo se miraba en el espejo, con el collar brillando sobre su piel. Pero en lugar de orgullo sentía un escalofrío. Era como si los ojos de Diana la observaran, serenos pero penetrantes. «Lo merezco», se repetía a sí misma, pero las palabras sonaban huecas en la quietud de su cámara. La prensa tampoco ayudaba. Los titulares la comparaban con la difunta princesa y la multitud,
Afuera gritaba el nombre de Diana, más fuerte que el suyo. Camila se aferraba al collar con más fuerza que nunca. Perderlo sería perder el trono. Para ella, no era joyería. Era un trofeo, prueba de que había sobrevivido a la guerra fría del amor y el escándalo. Pero los trofeos llevan maldiciones, y bajo el brillo de ese collar yacía la sombra de una mujer que nunca sería olvidada. Camila había reclamado la joya, pero también había heredado el fantasma que la acompañaba. Los susurros de la sombra de Diana se intensificaban, y pronto Carlos comenzó a cuestionar el lugar del collar en sus vidas. Lo que empezó como un símbolo de devoción estaba a punto de provocar una tormenta que ninguna corona podría contener. «Me lo diste a mí, es mío», replicó Camila, su tono subiendo de intensidad. Carlos no flaqueó. «Nunca fue tuyo para conservarlo. Lleva consigo historia, memoria y dolor. Por el bien de nuestra familia debe ser apartado». Sus palabras eran serenas, pero sus ojos delataban tristeza. Camila golpeó la mesa con fuerza, rompiendo el silencio de la habitación. «¿Sabes lo que me estás pidiendo?», gritó. «Me lo diste, después de todo lo que he hecho. De tantos años a tu lado, ahora me lo quitas. ¿Es esto amor o traición?». Carlos cerró los ojos por un instante antes de responder. «No es traición, es la verdad. Ese collar está ligado a Diana. Cada vez que brilla, reabre heridas que no deberían sangrar». El rostro de Camila se tornó rojo de furia. «Ese collar es mío», gritó. «Es la prueba de que tengo un lugar a tu lado. Demuestra que no estoy en las sombras». Finalmente, Carlos levantó la voz firme y cortante. «Nunca fue tuyo para quedártelo». Las palabras cortaron el aire como una espada. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la respiración agitada de Camila y el latido de su corazón. La cena terminó sin que nadie tocara un bocado ni compartiera una sonrisa. Solo quedó fuego en la estancia. Camila salió de la sala con paso firme, los tacones resonando en los pasillos, mientras Carlos permanecía inmóvil, contemplando la luz de las velas parpadeando sobre la silla vacía frente a él. Susurró para sí. Tenía que hacerse. Pero incluso él no estaba seguro de creer en sus propias palabras. Lo que para Carlos era deber, para Camila se convirtió en humillación. La pérdida de su joya no era solo un golpe, era la chispa de ira que pronto se expandiría por cada rincón del palacio. La ira de Camila. Se encerró en sus aposentos privados, cerrando la puerta al mundo. Durante horas caminó de un lado a otro, con las manos temblorosas y la mente agitada. El collar había desaparecido, y con él, la prueba de su triunfo. Susurraba en la habitación vacía. «Me ha quitado todo. Todo». Su voz se quebraba, pero la furia la mantenía en pie. Para ella, la pérdida no era cuestión de oro o piedras, sino de dignidad. Comenzó a desahogarse con los pocos amigos que se atrevían a visitarla. «¿Saben lo que ha hecho?», lloraba. «Me ha arrebatado mi corona. Me ha tratado como intrusa en mi propia casa». Sus amigos intentaban calmarla, pero ella rechazaba cualquier consuelo. A una dama de compañía le susurró con fiereza. «No lo perdonaré. Ha elegido al fantasma de Diana sobre mí. Me ha hecho parecer una tonta». El personal pronto sintió el peso de su ira. Daba órdenes con palabras cortantes, reprendía por pequeños errores, desahogando su frustración sobre quienes la servían. «Tráeme el té ahora», gritó una mañana. Cuando la taza llegó tibia, la apartó con disgusto. «¡Inútil!», exclamó. Los pasillos del palacio se llenaron de tensión. Todos temían la tormenta que seguía cada uno de sus pasos. A solas, en la noche, Camila murmuraba. «¿Cómo se atreve a humillarme? Después de todos los sacrificios de haber estado a su lado cuando el mundo nos odiaba, ¿este es mi premio?». Su reflejo en el espejo parecía burlarse, con su propio rostro torcido por la ira. «No me lo quitarán. Ni Diana, ni Carlos, ni nadie». Sus pensamientos se oscurecían con cada hora que pasaba. La furia pronto se transformó en ideas temerarias. Consideró contactar a viejos amigos en la prensa, tal vez filtrando secretos que avergonzaran a Carlos. «Que el mundo vea quién es en realidad», murmuraba. Otras veces imaginaba provocar escándalos dentro del palacio, sacudiendo los cimientos del trono. Su paranoia se intensificaba, haciéndola creer que cada susurro, mirada o sonrisa era un complot para relegarla. Su enojo no era solo fuego, era veneno que devoraba su paz, su razón y su orgullo. Lo que Carlos veía como una decisión, para ella se convirtió en la traición máxima, y de esa traición surgió un deseo mucho más peligroso. Hambre de venganza. A medida que su furia crecía sin control, los muros del palacio comenzaron a resonar con inquietud. Los susurros se convirtieron en advertencias, y pronto incluso, Carlos aprendería que una reina herida puede ser el enemigo más temible. El remordimiento de Carlos. Los pasillos del palacio quedaron en silencio después de la tormenta de esa cena.
Carlos se sentó solo en su despacho, la corona apoyada sobre una mesa a su lado, pero sintiéndola más pesada que nunca. Repasaba la confrontación una y otra vez, la voz furiosa de Camila resonando en su mente. «¡Ese collar es mío!», había gritado, y sus propias palabras cortantes lo perseguían. «Nunca fue tuyo para quedártelo». Se preguntaba si había hablado como rey, o como un hombre quebrado buscando paz. Sus pensamientos volvían a Diana. Recordaba su risa en los jardines, cómo sostenía a sus hijos cuando eran pequeños, la tristeza en sus ojos cuando el mundo se volvía cruel. La culpa presionaba con fuerza su corazón. «Le fallé como esposo», susurró al vacío. «Y quizás aún le estoy fallando». El collar había despertado recuerdos que había intentado enterrar durante años, y ahora surgían como fantasmas a su alrededor. Carlos contempló su reflejo en el espejo alto junto a la chimenea, un hombre desgastado por los años de deber, dividido entre el pasado y el presente. «¿Soy lo suficientemente fuerte para esta corona?», se preguntó en voz baja. El trono exigía firmeza, pero su alma ansiaba perdón. Temía haber desatado el caos dentro de su propio hogar, debilitando con ello su propio reinado. En público, su imagen comenzaba a cambiar. Algunos lo alababan como un rey leal que honraba la memoria de Diana. Otros solo veían debilidad. «Ni siquiera puede mantener la paz en su propia casa», escribió un crítico. Carlos leía estas palabras con los ojos cargados, sintiendo el juicio de una nación que observaba cada uno de sus movimientos. El peso de la corona ya no parecía oro, se sentía como cadenas. «Si tan solo hubiera sido más valiente cuando Diana vivía», se confesó, «pero el tiempo no ofrece misericordia». Se sentó en silencio, dividido entre el amor por la mujer a su lado y la culpa por la que había perdido para siempre. Su corazón era un campo de batalla, y la guerra apenas comenzaba. La división familiar, mientras Carlos se hundía en el remordimiento, sus hijos se posicionaban en extremos opuestos de la tormenta. El collar había dejado de ser una simple joya, se había convertido en un arma que fracturaba a la familia. La grieta comenzó silenciosa, con miradas intercambiadas durante la cena. William y Kate se sentaron juntos, sus rostros tranquilos pero firmes. En privado, William expresó su apoyo a la decisión de su padre. «Madre merece respeto», dijo a Kate. «El collar pertenece a su memoria, no al orgullo de Camila». Kate asintió suavemente. «Es lo correcto, aunque duela». Su silencio hablaba más que cualquier palabra en los pasillos del palacio. Harry, sin embargo, veía la situación de manera diferente. Para él, era otra herida en una larga serie de decisiones frías. «Esta familia nunca cambia», dijo con amargura a Meghan durante una llamada privada. «Despojan y os humillan sin cuidado. Camila puede ser difícil, pero esto no es justicia, es crueldad». Meghan estuvo de acuerdo, con voz suave pero firme. «Muestra cuánta compasión queda en esas paredes». Las palabras de Harry profundizaron aún más la distancia con su padre y su hermano. La división se volvió más evidente cuando la familia se reunió nuevamente para la cena. Carlos hablaba poco, con los ojos cargados de tristeza. William permanecía sereno, su mano descansando sobre la de Kate, pero su mirada jamás se suavizaba hacia Camila. Los ojos de Harry ardían de rabia y sus palabras tenían filo. «Algunas heridas nunca sanan», murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. El aire se volvió denso, la comida quedó intacta y el silencio pesaba. Los comentarios pequeños pronto se transformaron en punzadas más agudas. William hablaba de honor y deber, mientras Harry respondía con firmeza y verdad. Sus palabras chocaban, no en gritos, pero sí con suficiente frialdad como para congelar la mesa. Camila permanecía rígida, herida en su orgullo, su silencio más elocuente que cualquier discurso. Carlos bajó la cabeza, incapaz de detener la tormenta que él mismo había provocado. En los días siguientes, la prensa comenzó a percibir la tensión. Los titulares decían: «Familia real dividida por drama del collar. Hermanos enfrentados nuevamente». El público murmuraba sobre escenas gélidas, disputas ocultas y una corona que parecía frágil bajo el peso de sus propios secretos. El palacio intentaba mostrar unidad, pero la verdad se filtraba por cada rendija. La familia ya no era una, estaba dividida en bandos. William y Kate por un lado, Harry y Meghan por otro, Carlos atrapado en el medio, y Camila aislada en su furia silenciosa. Un solo collar, antes brillante y hermoso, se había transformado en símbolo de división, traición y dolor. Mientras la familia se volvía fría entre sí, la ira de Camila no cedía. Sola en su enojo, comenzó a tramar planes que sacudirían el trono hasta sus cimientos. El plan de venganza de Camila, la tormenta interna de Camila no disminuía. Días después de perder el collar, su furia se agudizaba como vidrio cortante que atravesaba cada pensamiento. Caminaba por los salones del palacio, murmurando: «Cree que puede humillarme.
Cree que puede arrebatarme lo que gané. El reluciente collar no era solo metal y piedras, era su corona de supervivencia, la prueba de que había emergido de las sombras al trono. Sin él, se sentía desnuda ante el mundo. Sus amigos notaron el cambio rápidamente. Durante almuerzos y llamadas nocturnas, ella despotricaba con furia. «Piensan que soy temporal, una nube pasajera», decía a un confidente. «Pero no me borrarán. No dejaré que Diana gane otra vez, ni desde la tumba». La amargura en su voz asustaba incluso a quienes estaban más cerca de ella. Sin embargo, Camila sentía que no tenía otra opción más que luchar. Para ella, el silencio era rendición. Comenzó a hablar cuidadosamente con ciertos periodistas en quienes confiaba desde hacía años. Pequeños detalles se filtraban. Estados de ánimo privados de Carlos, susurros de tensión entre padre e hijos, indicios de que el rey era más débil de lo que parecía. Les ofrecía migajas de escándalo, cada una destinada a pintarla como víctima y a Carlos como gobernante frío. «Que el mundo sepa lo que ha hecho», murmuraba mientras leía los periódicos, casi sonriendo ante el caos que había provocado. Pero su ira la empujaba más lejos. Comenzó a idear formas de aislar a Carlos de sus asesores. A algunos los acusaba de envenenar su mente. A otros insinuaba que eran leales a William en lugar de a ella. El personal del palacio notó el cambio en la atmósfera. Las conversaciones se volvieron rígidas y las reuniones tensas. Tras puertas cerradas, Camila amenazaba. «Si me quitan más cosas, derribaré todo a nuestro alrededor». Por la noche, sus pensamientos se oscurecían aún más. Imaginaba el collar brillando en memoria de Diana, burlándose de su dolor. Se decía a sí misma que no podía perdonar a Carlos. Perder el collar no era solo traición, era la declaración pública de que nunca escaparía de la sombra de Diana. Cada vez que recordaba el momento en que la mano de Carlos se acercó a él, ardía por dentro. Se prometió que él lamentaría su elección, aunque eso significara sacudir la misma corona. Su furia se convirtió en su escudo, pero también en su prisión. No podía descansar, ni confiar, ni respirar sin sentir la punzada de la humillación. Así, su plan se afilaba como una espada. Si no podía conservar el collar, controlaría el poder del miedo. El mundo pronto vería hasta dónde podía llegar la reina consorte cuando se le arrebata su tesoro. El collar resurge, pero mientras Camila afilaba sus garras, el destino tenía otro giro preparado. El collar no había desaparecido. No había sido destruido ni escondido para siempre. Carlos lo había llevado a la cámara real, donde el pasado suele dormir, pero los rumores se esparcieron. Él planeaba presentarlo como regalo, no a Camila, sino a Kate. Para él, era un acto de respeto, un tributo a Diana, un puente hacia la futura reina. Cuando el rumor llegó a Camila, su furia se convirtió en desesperación. «Se atreve», gritó en su cámara. «Se atreve a darle mi collar a ella». Una noche, cuando Kate apareció en una gala benéfica, el mundo contuvo la respiración. Alrededor de su cuello, brillaba la pieza familiar, pulida hasta el esplendor bajo los flashes de las cámaras. Los periodistas lanzaban preguntas y la fotografía se difundió por todos los periódicos al amanecer. Para millones era un gesto poético, la memoria de Diana viva en su nuera. Pero para Camila, fue la traición definitiva. «Me ha borrado», susurró con la voz temblorosa. «Me ha elegido a ella a su mutuari sobre mí como antes». El palacio no pudo ocultar las consecuencias. El rostro de Camila en el evento contaba 1000 historias. Labios apretados, hombros tensos, ojos llenos de furia mientras el collar brillaba sobre la piel de Kate. Algunos juraron haberla oído murmurar a una asistente. «Esto es guerra». Los tabloides convirtieron el momento en tormenta, con titulares que gritaban sobre el fantasma de Diana, levantándose nuevamente. Incapaz de contenerse, Camila arremetió públicamente. En un discurso benéfico días después, sus palabras tenían filo. «Algunas personas viven de luz prestada», dijo. «Pero no todas las joyas brillan para siempre». Aunque velado, todos supieron a quién se refería. Las cámaras captaron su mirada y el mundo se llenó de especulación. Por primera vez, las grietas en la monarquía dejaron de ser susurradas, se gritaban. Carlos, agotado y dividido, trataba de mantener la calma, pero el daño se expandía. William y Kate se mantenían firmes, sus sonrisas tranquilas, pero sus acciones claras. Harry, lejos, añadía su voz a la tormenta, insinuando que las heridas antiguas nunca sanan. La familia parecía dividida por una sola pieza de joyería brillante, un collar que cargaba dolor, orgullo, traición y poder. Camila se sentó sola esa noche, el sonido de las cámaras resonando en su mente. El collar había reaparecido, no como su escudo, sino como su perdición. Camila no podía aceptarlo.
No podía perdonarlo y no soportaba la idea de que Diana ganara de nuevo. Con cada latido de su corazón, juraba que encontraría la manera de recuperar lo que una vez fue suyo. Pero al intentar luchar contra la sombra del pasado, se adentraba en un fuego que podía consumir la monarquía misma. La reacción del público. Por la mañana, los periódicos salieron a la calle con titulares que ardían como llamas. Camila, en lágrimas por drama del collar, leía uno. Carlos honra a Diana nuevamente, gritaba otro. El palacio se convirtió en el centro de cada conversación, cada susurro y cada juicio del reino. Ciudadanos se agolpaban en cafés, escuelas y mercados debatiendo quién tenía la razón y quién estaba equivocado. «¿Se ve humillada?», decía una mujer en el mercado. El collar debería haber permanecido con la memoria de Diana, no alrededor de su cuello. Los presentadores de televisión reproducían imágenes de la tensión en el rostro de Camila, su postura rígida en las galas y la mirada sutil pero cargada de reproche hacia Kate. «Está claro», comentó un analista, «que la reina consorte lucha bajo el peso de la opinión pública». Las redes sociales estallaron con opiniones, muchas apoyando la memoria de Diana. El público parecía haber elegido a su heroína. Carlos, recto pero dividido, se convirtió en una figura más silenciosa, admirada por honrar un pasado que todavía amaban. Las cifras de aprobación de Camila cayeron drásticamente, mostradas en los monitores del palacio, imposibles de ignorar. «¿Cómo pudieron traicionarme así?», susurró a su asistente, voz baja pero temblorosa. Él no respondió, solo asintió, consciente de la tormenta que se gestaba en su mente. Cada encuesta, comentario o noticia parecía un ataque personal, un juicio público del que no podía escapar. «Es como si el mundo quisiera que desapareciera», murmuraba, rozando con los dedos el borde de su vestido con frustración. Mientras tanto, Carlos caminaba de un lado a otro en su despacho privado. La corona pesaba más que nunca. Había actuado por principio, honrando a Diana y el legado familiar, pero no podía escapar de la pregunta que lo corroía. ¿Hice lo correcto? ¿O he hecho que mi reina consorte me odie? Miró el retrato de Diana, su sonrisa tanto consoladora como acusadora. El público había tomado partido, forzando a Carlos a navegar un reino dividido entre el amor del pasado y la lealtad del presente. En el palacio los asesores susurraban nerviosos. «Su Majestad», comenzó uno. «La percepción pública es peligrosa. La gente se pregunta quién tiene realmente el poder en su matrimonio». Carlos asintió lentamente. «Debo mostrar integridad, sin importar el costo», dijo. «El collar no se trata de posesión, sino de honor», pero los murmullos llegaron a los oídos de Camila, y cada comentario alimentó su ira. Se sentía acorralada, humillada e invisible ante la opinión pública. La prensa continuó su cobertura implacable. Paparazzi capturaban cada mirada, cada paso, cada gesto que delataba emoción. Los titulares se repetían en radios y medios digitales. El palacio, antes un lugar de elegante quietud, ahora temblaba bajo el rugido del juicio popular. La furia de Camila crecía junto con su aislamiento. «No me verán rota», susurró con fiereza. Aún así, en la quietud de sus aposentos, permitió caer una sola lágrima, un atisbo de vulnerabilidad que el mundo había imaginado durante años, pero rara vez había presenciado. Y mientras el reino dirigía su mirada hacia Carlos y sus decisiones, la tensión en casa alcanzó su punto máximo. Una nueva confrontación se avecinaba, sin calma, sin palabras suaves y sin espacio para el compromiso. El enfrentamiento final. Esa noche, el palacio parecía más pequeño. Las paredes presionaban mientras Camila y Carlos se enfrentaban en el gran salón. Sus ojos destellaban de furia, los de él, de silenciosa determinación. Meses de tensión, susurros y escrutinio público convergieron en este único instante. La voz de Camila tembló al principio, luego se elevó con claridad ardiente. «Si me quitas todo, Carlos, no creas que me quedaré en silencio. El collar, mi orgullo, mi lugar, no son tuyos para arrebatar». Carlos respiró hondo, manteniéndose firme. «Camila», dijo, voz firme pero suave, «no se trata de quitártelo. Es respeto por la memoria de una mujer que ambos amamos, por los hijos que la llevan en el corazón y por la verdad de la historia. No puedo ignorarlo, no lo haré». Ella apretó los puños a los costados. «¿Verdad o cobardía?», replicó. «Hablas de honor, pero me humillas frente al mundo. ¿Te importa lo que esto me hace sentir?». Carlos negó con la cabeza, con tristeza en los ojos. «Me importa más de lo que imaginas», susurró. «Cada momento que sostengo esta corona, recuerdo a Diana y cargo su sombra. El collar no es un arma, es un recuerdo que debo honrar, sin importar el costo». El aire se espesó, cargado de ira no expresada. Años de tensión y el peso del juicio público. La voz de Camila se quebró en un grito.
He estado a tu lado durante años. Te he defendido cuando el mundo nos odiaba. Y ahora lo único que me queda es un fantasma y oro vacío. Presionó sus manos contra su rostro mientras las lágrimas resbalaban. Pero su furia ardía más que nunca. Carlos dio un paso adelante, pero su voz no titubeó. No soy ingrato. No ignoro tu lealtad. Pero algunas cosas nos trascienden. Algunos recuerdos exigen verdad, no posesión. Su confesión la sacudió. Llevaré mi culpa para siempre, dijo. Nunca olvidaré a Diana. Por eso este collar no puede quedarse conmigo ni contigo. Pertenece a su memoria y al futuro de nuestra familia. Las rodillas de Camila se debilitaron. Sus manos cayeron sobre el mármol pulido. La furia en sus ojos chocaba con el dolor. Nunca entenderás lo que has hecho, susurró. El salón quedó en silencio, salvo por el parpadeo del candelabro. Se levantó lentamente, ira y tristeza entrelazadas, y murmuró: puedo perdonar, pero nunca olvidar. Has tomado tu decisión, y yo viviré con la mía. El enfrentamiento terminó no con triunfo, sino con fractura. Carlos permaneció firme, principista y cargado de peso. Camila se retiró, consumida por la emoción, su ira ahora templada por el dolor. El palacio contuvo el aliento, consciente de que esto no era el final. El collar había desencadenado más que un conflicto. Había revelado las líneas frágiles del amor, la lealtad y el poder dentro de los muros de la corona. Y mientras las últimas palabras flotaban en el aire, el reino entero temblaba. Susurros de escándalo y lealtad se mezclaban, y la pregunta seguía en el aire. ¿Podrá una corona sobrevivir al fuego que consumió su corazón? Consecuencias en el palacio. El palacio permaneció inusualmente silencioso. Camila se había retirado de la vida pública, citando agotamiento, pero los círculos internos sabían que la tormenta estaba lejos de terminar. La razón de su retiro era más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Durante semanas, Camila evitó eventos, reuniones y apariciones públicas, dejando al personal del palacio susurrando en voz baja. No ha sido ella misma, admitió un criado. La reina consorte solía moverse por estos pasillos como una tormenta, pero ahora es solo una sombra. Su ausencia dejó de ser un asunto personal. Se convirtió en una declaración, un vacío visible en el entramado del hogar real. Carlos, en contraste, reapareció en público con una energía diferente. Desaparecieron las sonrisas extrañas y las expresiones cautelosas. Se apoyó en William y Kate durante los compromisos, mostrando una calidez y accesibilidad sorprendentes. Debemos honrar el pasado mientras abrazamos el futuro, dijo a los periodistas durante un discurso. Su voz transmitía sinceridad y la multitud respondió con aplausos. Sin embargo, tras las palabras pulidas, Carlos sentía la tensión en su propia familia, esa inquietud sutil que ningún gesto o sonrisa podía ocultar. Tras las puertas doradas del palacio, empezaron a aparecer grietas. El personal comentaba en los corredores sobre el cambio en la dinámica de poder. La ausencia de la reina consorte lo cambia todo, murmuraba un asistente. Es como si el equilibrio en el que confiábamos se estuviera inclinando. Un solo error y toda la casa podría temblar, respondía otro. Estos murmullos llegaron indirectamente a Camila, avivando su ira y su sensación de aislamiento. Caminaba por sus aposentos, murmurando: creen que estoy rota, creen que desapareceré en silencio. Se equivocan. El público percibía la turbulencia. Los titulares especulaban sobre el estado de la monarquía. Camila se retira en medio de la tensión real. Carlos encuentra fortaleza en sus hijos. Las redes sociales amplificaban el drama, con ciudadanos debatiendo el significado de cada ausencia, palabra o gesto. La corona es más frágil de lo que imaginábamos, comentó un analista en televisión. No es el oro lo que la mantiene unida, sino la unidad, y esta parece puesta a prueba. Incluso dentro de la familia real, el malestar crecía. William y Kate mantenían la compostura en público, pero en privado discutían estrategia y precaución. Debemos proteger el legado, dijo William en voz baja. La corona no puede sobrevivir si una sola joya se convierte en cuña. Kate asintió, con los dedos entrelazados, consciente de que había que honrar el pasado, pero también mantener la paz en el presente. Su calma reflejaba el delicado equilibrio del que Carlos dependía diariamente. Harry, alejado de los compromisos públicos, observaba el drama con mezcla de frustración y tristeza. El palacio se fractura con la mínima presión, comentó a Meghan. Un collar, una discusión y de repente el reino tiembla. Demuestra lo frágil que es toda la estructura. Meghan escuchó en silencio, comprendiendo la verdad de sus palabras. La historia observa de cerca, respondió suavemente. Y el pueblo percibe cada vacilación, cada grieta. Mientras tanto, la mente de Camila permanecía inquieta. No salía de sus habitaciones, no atendía reuniones ni respondía a invitaciones. Cada titular,
cada susurro, cada juicio, la presionaba como un peso del que no podía escapar. Sin embargo, incluso en su retiro, su presencia se sentía en cada rincón del palacio. El personal caminaba con cuidado por los pasillos, como si las paredes mismas exigieran silencio. Los cortesanos observaban desde la distancia, con rostros neutralizados, pero sus ojos delataban inquietud. Cada mirada, cada movimiento reflejaba la delicada red de tensión, lealtad y escrutinio público que ahora envolvía el hogar real. Los miembros de la familia manejaban conversaciones y apariciones con extrema cautela. Cada palabra se pesaba por sus posibles consecuencias. Mientras tanto, el collar, chispa de tanta ira, orgullo e historia, aguardaba su capítulo final. Pronto sería retirado del alcance de la codicia y la ambición, para convertirse en un símbolo no de conflicto, sino de memoria y legado, destinado a brillar en silencio sin desgarrar corazones. El lugar definitivo del collar. La decisión final se tomó con discreción pero con gran significado. El collar, fuente de furia, orgullo y memoria, fue colocado en un museo real dedicado a Diana. Vitrinas de cristal, luces suaves y una exhibición serena permitieron a los visitantes admirar la joya sin temor ni escándalo. «Este collar representa más que riqueza», anunció Carlos. «Es un recuerdo, una historia y una pieza de historia. Aquí permanecerá preservado y respetado». El gesto fue recibido con admiración pública, símbolo de dignidad sobre el conflicto. Kate, representando la continuidad y el equilibrio en la monarquía, recibió un reconocimiento especial. Se le confió el collar, no para lucirlo, sino como su custodia, un puente entre el pasado y el presente. «Pertenece a la familia», le dijo Carlos suavemente. «Es un recordatorio de deber, amor y legado». Kate lo aceptó con humildad, consciente del delicado peso de la joya y de la historia que llevaba consigo. Su compostura reflejaba la estabilidad que la corona necesitaba tras meses de turbulencia. Camila, aunque consciente de la decisión, no pudo reconciliar por completo sus sentimientos. Había perdido un símbolo de poder, orgullo y legitimidad. Sin embargo, reconoció la necesidad de su colocación. «Ya no puede dañar a nadie», susurró en sus aposentos, rozando la caja vacía del collar. «Tal vez ahora, en paz, finalmente brillará sin causar dolor». El dolor de la pérdida aún persistía, un leve vacío que no podía desaparecer por completo. Pero, por primera vez en meses, se permitió un atisbo de alivio. El collar que había dominado sus pensamientos, su orgullo y su poder, ya no controlaba su vida ni alteraba el delicado ritmo del palacio. Su presencia, o ausencia, había dejado de ser un arma. El personal y el público percibieron la decisión como definitiva. La joya nunca más provocaría discusiones, escándalos ni disputas. Su poder se había desvanecido, pero su historia permanecía, grabada en la memoria y en la historia. Los visitantes del museo se detenían a estudiar su brillo, susurrando sobre la feroz ira de Camila, los principios mesurados de Carlos y el frágil equilibrio de la vida real. Reflexionaban sobre lealtad, ambición y las sombras dejadas por la memoria. Una vez fuente de conflicto, el collar ahora inspiraba admiración más que miedo. Incluso en privado, las lecciones del collar permanecían. Carlos sintió alivio por el fin de la tormenta, aunque la culpa persistía en los rincones silenciosos de su mente. El orgullo de Camila seguía herido, pero halló un hilo de calma, una comprensión silenciosa de que algunas batallas terminan sin victoria. El lugar definitivo del collar fue más que vidrio y terciopelo. Se convirtió en un símbolo de historia, memoria e impermanencia del poder. La belleza podía brillar, pero el legado perduraba. El orgullo podía arder, pero la sabiduría permanecía. Poco a poco, el palacio volvió a un ritmo medido, dejando atrás la historia de una joya que había causado tormentas, expuesto debilidades y recordado a todos, incluso a los más altos en la jerarquía, que la realeza debe rendir homenaje a la memoria, al tiempo y sobre todo a la verdad.